del mediodía. Ahí podemos ver, hoy es jueves, ¿verdad, Pedro? Hoy es jueves, Blacky, ¿verdad? Jueves de TVT, un TVT reciente de la Gran Parada Dominicana del Bronx, donde estuvimos este domingo haciendo historia en el 33 aniversario de la Gran Parada Dominicana del Bronx, que transmitimos por esta planta Telenor como canal oficial. Además de nuestras plataformas, en el toque del mediodía en YouTube, también ahí estuvimos transmitiendo. Y obviamente, para todos los Estados Unidos, el canal oficial es Canal América, en el 1014 de Óptimos Cable. Ahí estuvimos trabajando un grupo de hombres, mujeres, técnicos, para llevarle a usted todos los pormenores a lo largo y ancho de la gran concourse de lo que fue esta fiesta de la dominicanidad. Yo contento y feliz de poder haber sido parte de la historia, una vez más, de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Agradecer a don Felipe Febles, quien es su fundador, director ejecutivo y la persona que nos da la facilidad para nosotros realizar este trabajo. Así que muchas gracias. Miren, hoy jueves tenemos pautado al doctor Luis Rosario Socilla, quien es director regional provincial, director provincial de salud pública. Nos viene a hablar, señor director, ahí tenemos las imágenes, de la ruta de la salud que se va a llevar a cabo el día de mañana 5, viernes 5 y sábado 6 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Estaremos acompañando al ministro Rivera, quien es la persona que estará encabezando este operativo de la ruta de la salud del Ministerio de Salud Pública. Más adelante estaremos conversando con el tema. Ahí, señor director, si me ayuda con las imágenes. Que se cayó el internet. Suerte que nada más el internet que se cayó, ¿sí? Porque si se cae otra cosa, es peligroso, Pedro. Pero bien, en lo que el internet se restablece aquí en Telenor, miren, señores, yo no soy Houdini, yo no soy Nostradamus para adivinar el futuro, yo no soy mago, no. Y como yo, muchos y muchas dominicanas, pero sí es fácil predecir la política dominicana. Sí, es fácil. En estos 2 años que va a cumplir este gobierno, la administración encabezada por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, hemos visto de todo. Y a lo largo de nuestra trayectoria de vida en República Dominicana y el seguimiento que le damos a la política dominicana, sabemos la situación por la cual está atravesando los políticos de esta época. Yo decía y digo que no es lo mismo gobernar para un pueblo de hace 4, 5, 10 años atrás que un pueblo de la actualidad. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente. En los gobiernos pasados, más recientes, los gobiernos del PLD, el doctor Leonel Fernández, expresidente, y Danilo Medina, expresidente, que acaba hace 2 años de entregar el poder. Para el pueblo que ellos gobernaban en ese entonces, principalmente Leonel Fernández, era un pueblo todavía sin la capacidad educativa, 1, sin la capacidad de conocimiento, 2, y sin las herramientas informativas que contamos hoy día, 3. Esas 3 variables, en mi análisis, arrojan lo siguiente, que hoy en día Luis Abinader está gobernando para un pueblo mucho más joven, más educado, más informado, y con una mentalidad diferente y con mucho acceso a la información. Y que con todas las experiencias que se ha vivido en el tren gubernamental y con la visión de este nuevo presidente, Luis Abinader, de un cambio que en lo personal y él también están claros que sí quieren un cambio, porque un cambio a lo que era el tipo de administración que se hacía anteriormente, principalmente el tema de la corrupción, perjudica a largo plazo a todas y todos los dominicanos, que fue
lo que quizás muchos políticos o parte del tren gubernamental de la pasada administración no visualizaron, no entendieron que el éxito particular no necesariamente se traduce en el éxito suyo. ¿Por qué? Porque yo puedo amasar, Roberto Neris, mucha fortuna, pero si mi vecino, si mi familia, si el que está al frente, si el que está al lado, está en una situación económica precaria, está pasando, como decimos en buen cibaeño, la de Caín, ¿qué va a pasar? ¿A quién se le van a tirar? ¿A quién le van a robar? ¿A quién van a atracar? ¿Al que no tiene nada? No, a mí que tengo la fortuna. Dicho esto, podemos analizar lo siguiente. Si visualizamos nuestro país, que independientemente de todas las políticas hemos avanzado, no al ritmo que quisiéramos con las políticas públicas que debería de brillar en nuestro país. Al contrario, brillan por su ausencia. Entonces, esos políticos de las administraciones pasadas nunca se detuvieron a decir, pero ven acá, ¿y qué yo gano con tener una buena jipeta, con tener una villa y casa de campo, con tener mucha fortuna, mucha prenda, muchos cuadros, si mis hijos, si mi esposa y yo mismo no puedo salir a las calles porque la delincuencia está al tope, porque no hay seguridad? Entonces esa misma persona me tengo que ir del país. Ahora, sin embargo, la visión que tiene este presidente, es lo que yo entiendo, es que si todos estamos dentro de lo que cabe en un estado bien, no hay que irse del país, no hay que salir a atracar, no hay que salir a robar. Vamos a tener salud, vamos a tener vivienda, vamos a tener educación. Si el dinero se reparte equitativamente, el dinero que producimos nosotros mismos a través del fisco con el pago de los impuestos. Entonces, si todos estamos no al mismo nivel, pero dentro de un estándar de vida como países desarrollados, como Estados Unidos, como Suiza, etcétera, etcétera, pues seremos un país rico. Porque la idea no es que usted tenga 20 millones, no, la idea es que usted tenga, como clase baja, clase media, salud, educación, techo y comida. Esos 4 elementos básicos de la política social que debe tener un Estado, nadie va a fuñir. ¿O usted no ha escuchado barriga harta, corazón contento? Eso significa que si usted tiene esos 4 renglones seguros y estables, usted va a estar contento. Usted va a estar contento. Ahora ya, si usted quiere amasar fortuna, es otra 500. Pero si usted tiene lo básico, pues, y a eso le agregamos la seguridad, que usted tenga seguridad, que usted pueda salir a las calles, pero para usted tener seguridad, todos tenemos que estar como mínimo, o sea, como un tope mínimo, esos 4 renglones: salud, techo, comida y educación. ¿Qué pasó? Que muchos de este gobierno, ahora voy con este gobierno, con muchos funcionarios, todavía esos funcionarios, atención Luis Abinader, que siempre ve este programa, y le agradezco la distinción. Si los políticos que llegaron, porque los que llegaron, la mayoría de este gobierno, tienen la mentalidad de lo mismo que estaba en la administración pasada. O sea, no hay cuento ahí. La mayoría de funcionarios de este gobierno del PRM tienen la misma mentalidad que los gobiernos del PLD. Y la gente me dice, ¿cómo así? Sí, le explico. ¿Cuál es esa mentalidad política media? Le voy a decir ahora mismo que yo me fajé 4 años, en el caso del PRM, 16 años prácticamente, fuera del poder, y ahora yo invertí mi tiempo, invertí dinero. A mí hay que nombrarme en un ministerio, en una dirección, en un puesto, y yo me la voy a buscar. Sí, esa es la mentalidad media del político dominicano. Y de ese político
que cree que gobierna para un pueblo de hace 20 años atrás. Y eso le ha dado un choque de sazones, un choque con una pared. ¿Por qué? Porque en esta administración, Abinader, que cree que todo tiene la mentalidad de él, pero no es así. Cada cabeza es un mundo, cada político va con su mundo a X ministerio y llego, de una vez, vamos a buscárnosla. Pero ¿qué pasa? Ellos no contaban, como decía el Chapulín, con mi astucia. Ellos no contaban de que iban a llegar al poder con una pandemia y después de la pandemia una crisis económica y después de la crisis económica una crisis bélica entre países potencias como Ucrania, Rusia. Ahora se le añade esa ñapita de Estados Unidos, China, Taiwán, y todo eso converge para que República Dominicana tenga que poner la emergencia. A eso se le añade que el presidente que tenemos, yo entiendo que sí, dice, aquí no se va a seguir con el mismo relajito, con un pueblo, como comencé el comentario, ya educado, con información al alcance, con toma de decisión de decir no. Entonces la cosa se le ha trancado a muchos funcionarios de esta administración. Se le ha trancado. ¿Qué hicieron algunos? En medio de esta crisis, algo que se cae de la mata y llora ante la presencia de Dios, agarran simple. Bueno, como no podemos hacer ninguna vuelta en buen dominicano, o sea, ustedes saben, ninguna vuelta. Como no podemos hacer ninguna vuelta, vamos a aumentarnos los salarios. Vamos a aumentarnos los sueldos. Tremendo error. Porque en medio de esta crisis, donde el gobierno desde un principio tiene que estar en austeridad y dar el ejemplo que no dieron los otros, cometían ese desliz algunos funcionarios. Tremendo error, porque prácticamente, aunque no es una corrupción directa, pero es un abuso de confianza. Aunque la ley lo ampara, es un abuso. ¿Cómo es que, porque el ejemplo es fácil, cómo es que usted en su casa no tiene para comprar lo básico, arroz, habichuelas, carne, y usted se va para un resort? Hay gente que lo hace así, media loca. Usted se va para un resort y va a gastar lo de la compra del mes. ¿Verdad que ninguno de esos funcionarios lo haría? Pero como ellos dicen, bueno, como no tengo por dónde coger, ¿verdad? Vamos aumentando los sueldos por lo menos para amortiguar. Tremendo error. Porque con todos los aditivos que yo le he explicado de la pandemia, la viruela del mono, el conflicto Ucrania-Rusia, el conflicto que se añade ahora Taiwán, China, Estados Unidos, no permite, con la crisis económica que hay, que se estén aumentando sueldos. Ya unos sueldos que en la pasada administración se habían llegado a niveles aceptables, entre comillas, para eso mismo, para que esos funcionarios no tuvieran la tentación, porque es lógico, un funcionario, díganme ustedes, el director del Banco Central, el administrador del Banco Central, que ganando 200,000 pesos, el ministro de Educación ganando 200,000 pesos, no, va a tener que hacer algo para poder comer. Y esos sueldos se aumentaron, yo recuerdo, en las pasadas administraciones precisamente, entre comillas, para que no metieran la pata. Y aún así la metieron. Pero esto entonces, como no pueden meter la pata porque tienen ahora una justicia que dentro de lo que yo he visto es independiente, con gente que está, el pueblo, veedores, y de una vez subimos por las redes, fulano, fulana, Perencejo, hizo esto. Y el presidente, que es un tipo cibernauta, ayer lo decía, y ahí concuerdo con el ingeniero César Fernández, que el presidente gobierna por las redes. No, es que las redes es un poder de información al instante, 24/7. Y aquí mismo yo veo una corrupción de un director y yo lo subo y el presidente lo ve, él no tiene que esperar que llegue esa investigación, ya está moca. Dice, chequéame al director de salud pública que está haciendo esto, o está haciendo esto bien,
porque también las redes resaltan las cosas positivas. ¿Me están entendiendo por dónde que va el asunto? Entonces, yo siempre he dicho, en lo personal, que yo evalúo un gobierno después de los 2 años de estar gobernando. A mí nadie me hable de luna de miel del poder. La luna de miel, tú llegas con una varita nueva y tú todo es una reglita y todo es bien. No. A partir de este 16 de agosto, yo, Roberto Neri, yo no sé usted, yo comienzo a evaluar la administración y el gobierno de Luis Abinader. A partir de ahora, del 16 de agosto. Si me preguntan, arrancó con buen pie. ¿Ya tenemos internet? ¿Tenemos internet? No, bueno. Póngame ahí, señor director, el decreto que, como le dije al principio, yo no soy Houdini, yo no soy Nostradamus, yo no soy adivino, pero yo sí sabía que venía por ahí este decreto. Yo lo esperaba el 16 de agosto, le voy a ser sincero. Yo lo esperaba el 16 de agosto. Pero miren ustedes, el decreto 414-22, que sorprendió a muchos, no por los cambios, sino porque se hizo antes del 16. Todavía faltan más personas que se va a mover. Y eso está bien por el presidente Luis Abinader. Rafael Ernesto Arias Ramírez queda designado asesor de poder en materia de transporte. Hugo Veras queda designado director ejecutivo del Intran. Siga subiendo. El artículo 3, déjalo ahí, señor director, fue uno de los que yo personalmente decía que por qué. Y mucha gente me decía, es imposible de que lo muevan de ahí. Pues señor presidente se empantalonó. Y miren lo que hizo. Roberto Furcar Encarnación queda designado ministro de Estado sin cartera. Eso es casimente una destitución al que fue hasta el día de ayer ministro de Educación. Roberto Furcar, que tuve el placer de conocerlo en campaña, en una entrevista que le hice al candidato en ese entonces, Luis Abinader, mano derecha, era quien dirigió la campaña de Luis Abinader. Su mano derecha, su confidente, su confianza. Pero en ese Ministerio de Educación las cosas no andaban bien. No sé si ustedes recuerdan con Miguel Ortega, quien era director de educativa, no sé, algo así, del ministerio, muy amigo de Roberto Furcar, tuvo problemas que lo cancelaron. Porque Miguel Ángel Ortega denunció cosas que estaban pasando en ese ministerio. Y que él fue donde Furcar y se lo planteó y Furcar lo enfrentó y hasta lo manoteó según Miguel Ángel, ahí se me fue, Miguel Ángel Ortega. Y eso produjo la cancelación de Miguel Ángel Ortega e incluso la expulsión, o él renunció al PRM y se fue a las filas de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Entonces, ese artículo 3 fue uno de los que más la gente, bueno, yo decía que había que moverlo. No pensé que el presidente se iba a atrever y lo hizo. Y miren cómo lo puso. Ministro de Estado sin cartera. No es que sea una vaina, pero de ser ministro de Educación a un ministro de Estado sin cartera, yo mejor renuncio. Yo renuncio. Ya lo demás, Ángel Enrique Hernández queda designado ministro de Educación, que ese señor, Ángel Enrique Hernández Castillo, ese señor tiene un CV, un currículo vitae, 1A. Esa es la persona que debió de ser ministro de Educación desde el principio. Sí, porque ese señor tiene una vasta experiencia, fue fundador de UAPA, de la Universidad para Adultos, catedrático de profesores, ha trabajado desde siempre relacionado al área de la educación. Más adelante le vamos a hablar de Ángel Enrique. Entonces, déjame ver otro que
que queda, bueno, ya hay demás en las redes sociales y muchas personas pueden entrar a nuestro periódico digital Testigo de la Noticia, está todo detallado. Siga subiendo, señor director, de todos los artículos de este decreto que emitió el presidente de la República, moviendo la mayoría de decretos que había lanzado en el 2020 y en el 2021. Se remenió, no se remenió, se comenzó a remeniar la mata. Todavía quedan algunos frutos que deben de caer para que nazcan nuevos. Ustedes saben que la naturaleza es sabia. Entonces esos frutos maduros, podridos no, maduros, estaban casi a podrirse, sí, Pedro. Esos frutos estaban maduros, casi a podrirse. Entonces esos frutos maduros, ¿qué hace la naturaleza? Caen al suelo. ¿Y qué hace ese fruto podrido? Esa semilla germina y viene uno nuevo. Y eso es lo que el presidente acaba de hacer. Todavía quedan algunos frutos maduros por ahí, que hay que seguir remediando la mata. Yo entiendo que de aquí al 16 de agosto, porque el presidente Luis Abinader sabe que a partir de estos 2 años se va a jugar 2 cosas. Y yo lo dije aquí en un análisis, eso está ahí colgado. El presidente de la República se va a jugar 2 cosas de aquí en adelante. Una, arreglar este país, o por lo menos dejarlo, que cuando venga cualquier otra administración tenga que seguir con la descentralización del Estado, la descentralización de la política, en beneficio de todas y todos los dominicanos. Y 2, se está jugando la reelección presidencial. Se está jugando eso. Porque ese movimiento con Roberto Fulcar le puede costar a él muy caro. Y él lo dijo. Cuésteme lo que me cueste. Entonces, por eso que yo lo veo tímido todavía en que si se va a reelegir o no. Porque a partir de ahora y de lo que va a suceder todavía el 16 de agosto, con el remenión de mata, se va a decidir el destino político del presidente Luis Abinader Corona. Así de simple, así de simple. A partir del 16 de agosto se va a definir el futuro político de Luis Rodolfo Abinader Corona. Vamos a la pausa. Aquí sí hay diversión.